Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy crucial en el mundo de las opciones como es el cierre de los contratos. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo es el momento adecuado para cerrar los contratos de opciones? Bueno, pues has llegado al sitio correcto porque te voy a llevar a través de las claves para cerrar esos contratos, para saber cuándo y cómo cerrar esos contratos de una manera estratégica. Es esencial el entender el cierre de contratos, ya que nos va a permitir el poder tener unas ganancias más sólidas o el poder limitar nuestras pérdidas. Pero antes de que empecemos, no olvides en suscribirte en el canal si todavía no lo has hecho y activar las notificaciones para recibir un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo. Comenzamos. Lo primero que tenemos que entender con el cierre de los contratos es que consiste en realizar la operación opuesta a la que hemos iniciado. Es decir, si estamos comprando un contrato, lo que tenemos que hacer para cerrarlo es venderlo posteriormente. Si por el contrario lo que estamos haciendo es vender un contrato de opciones, lo que tendríamos que hacer para cerrarlo sería comprar ese contrato de opciones. En el primer caso estamos comprando una opción, estamos comprando un contrato, por lo tanto lo que tenemos que hacer es vender el contrato para poder cerrarlo. Sería sell to close, porque lo que hemos hecho al principio es comprar, por ejemplo, un contrato de una opción call y si llega antes de la fecha de expiración estamos interesados en cerrarlo porque estamos perdiendo mucho dinero o porque ya hemos alcanzado unas ganancias que estamos contentos con ellas. Lo que tenemos que hacer es vender ese contrato, vender ese call con la misma fecha de expiración, mismo strike, es exactamente el mismo contrato que habíamos comprado. Y en el segundo caso, en el que hemos vendido un contrato, por ejemplo, si estamos vendiendo una opción put, así es como iniciamos nuestra operación. Cuando queremos cerrar ese contrato, tenemos que hacer lo opuesto, sería comprar esa opción put y de esa manera cerraríamos ese contrato que habíamos vendido inicialmente. Y a esto es a lo que llamamos comprar para cerrar, es decir, buy to close. Y es así de sencillo. Cada contrato que compramos lo que tenemos que hacer es venderlo y cada contrato que vendamos lo que tenemos que hacer es comprarlo para poder cerrarlos. Pero ¿qué pasa si tenemos una estrategia en la que estamos en la misma operación, estamos comprando un contrato y vendiendo otro contrato? Lo que deberíamos hacer es justo lo opuesto para cada uno de esos contratos. Por ejemplo, en el caso de un vertical spread, lo que estamos abriendo son dos contratos, ya que tenemos que comprar una opción call con un strike y una fecha de expiración y vendemos una opción call con otro strike y la misma fecha de expiración. Pero abrimos esos dos contratos a la vez. Lo que pasa es que uno lo estamos comprando y el otro vendiendo. Y para cerrarlo tenemos que hacer justamente lo opuesto. Para cerrar esa operación antes de la fecha de expiración, la operación consiste en vender aquel contrato call que habíamos comprado y comprar aquel contrato call que habíamos vendido. Pero no hay que complicarse, ya que no tenemos que estar seleccionando cada contrato y decidir si tenemos que comprar o vender para poder cerrarlo. Con la plataforma de trading que estemos utilizando vamos a poder cerrar esa operación conjunta. Por ejemplo, si tenemos un vertical spread vamos a poder seleccionarlo y decir que lo queremos cerrar y la plataforma de trading ya va a saber lo que hay que hacer con cada uno de esos contratos. Pero es fundamental que entendamos lo que está ocurriendo, ya sea comprar o vender para poder cerrar cada uno de los contratos. Y a continuación vamos a ver con la herramienta de Thinkorswim y la opción de On Demand cómo cerrar estos contratos, algunos con estrategias muy simples y otras más complicadas para poder entender cómo funciona. Por lo tanto, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo que sería con la compra de una opción call y cómo cerrar ese contrato. Es muy fácil, no tiene ningún tipo de complicación, pero vamos a elegir que vamos a comprar el strike de 180, por ejemplo, y vamos a darle a comprar una opción call. Nos aparece aquí abajo y nos aparece que tenemos que pagar 12,40, $1.240. Le damos a enviar y ahora en la pestaña de monitor lo podemos ver, el strike de 175, el precio son 1.235, eso es lo que hemos tenido que pagar. Y aquí ya podemos observar que ya se ha ejecutado esta compra.
Vemos la cantidad es +1 porque estamos comprando un contrato, en este caso este contrato call. Y actualmente ya hemos perdido $2,50 de los $1.235 que hemos pagado. Ahora voy a avanzar en el tiempo y vamos a decidir si queremos mantenerla o vender ese contrato para cerrarlo. Bueno, ya han pasado 2 semanas, aquí vemos la fecha que se ha actualizado y vemos cómo la gráfica ha seguido, el precio de las acciones de Apple han seguido subiendo, lo cual nos beneficia ya que hemos comprado un contrato, una opción call. Así que vamos a ver la pestaña de monitor y vemos que actualmente estamos ganando casi $200, $197,50 más 15%, más 16%, lo cual está muy bien en tan solo 2 semanas. Conseguir un 16% de ganancia es algo muy bueno. Por lo tanto, en este caso vamos a decidir vender ese contrato porque lo que queremos es cerrarlo para quedarnos con esa ganancia de unos $200. Y la otra opción sería no hacer nada esperando que las acciones de Apple sigan subiendo. Pero en este caso queremos asegurarnos ese 16% de ganancia que hemos tenido, así que vamos a cerrarlo. Y esto es muy sencillo en cualquier plataforma que uséis. Al final, en este caso, bueno, hacemos botón derecho y vemos que aparece ya aquí cerrar la orden. O sea, lo que vamos a crear es esta orden ahora mismo que es de venta. Si nos fijamos, lo que está haciendo es vender porque pone el -1 de ese mismo contrato. Le damos ahí y ya vemos cómo aparecen los detalles que lo que está haciendo es vender. Y por eso sale que la cantidad es -1. Antes teníamos el +1 por la compra, entonces al final tiene que quedar neutro. Tiene que quedar +1 que teníamos antes y -1 nos quedaría 0. Eso es al final lo que hacemos para poder cerrar estos contratos. Ya lo hemos cerrado y ahora podemos irnos a la pestaña de monitor donde tengamos nuestras cuentas y podamos ver el estado actual y vemos que no tenemos ningún contrato abierto. Y ahora vamos a realizar otra operación, va a ser un vertical, entonces vamos a estar comprando un contrato y vendiendo otro contrato para ver cómo se puede cerrar esa operación. Nos vamos a la cadena de opciones y vamos a hacer un vertical pero long, quiere decir que vamos a tener que pagar dinero para poder abrir esta operación, esperando que el precio de las acciones de Apple sigan subiendo, porque estamos comprando el contrato, en este caso de strike de 175, que es más caro que el strike de 180, que es el que estamos vendiendo. Por lo tanto, estamos comprando uno, el de strike de 175, y vendiendo un contrato, el de 180. Y tenemos que pagar $378. Le damos a enviar y ahora vamos a adelantar una semana en el tiempo y vamos a ver dónde nos situamos en la gráfica. Bueno, hemos tenido suerte porque las acciones han seguido subiendo y ahora vemos que tenemos +1 el de 175 y -1 el de 180 y estamos ganando aproximadamente $55. Entonces, en este caso vamos a cerrar esta operación. Para cerrar esta operación hay que hacer lo contrario, es decir, tendríamos que vender el de 175 y comprar el de 180. Pero en lugar de hacerlo de una manera individual, como lo podemos hacer si queremos, seleccionando cada uno de ellos y aquí ya nos dice la operación opuesta, tendremos que hacer este y luego el otro. Lo que vamos a hacer es hacerlo en una operación única. Así que para hacerlo de manera conjunta, como una sola operación, seleccionamos las dos opciones, los dos contratos, y en este caso botón derecho y nos vamos a la opción de cerrar esa orden como hemos visto antes, y si nos fijamos está diciendo que va a vender un vertical que es el que tenemos ahora mismo, el de 175-180. Entonces si le damos aquí ya vemos que la operación que está intentando realizar es justo lo contrario que hicimos al abrirla. Si vemos, estamos vendiendo una opción call de strike 175, esa es la que compramos antes, y está comprando, aquí pone el buy, una opción call de strike de 180, que es la que vendimos cuando abrimos esta operación. Y es muy importante asegurarse que se están cerrando todos los contratos que habíamos abierto. No vayamos a dejar una opción call que teníamos en venta, por ejemplo la de 180
sin cerrar, lo cual podría darnos muchos problemas. Así que le daríamos a confirmar para que cerrase ese vertical y ya estaría ejecutado. Ya tenemos todo, las cantidades a cero. Es muy importante ver siempre cuántas posiciones tenemos abiertas en nuestra plataforma y asegurarnos que esté todo cerrado. Y lo mismo podemos hacer con estrategias algo más avanzadas, como la que estuvimos viendo el otro día de la mariposa o el butterfly. Vamos a elegirla aquí en esta opción de estrategias. Como aquí vemos, el butterfly, estamos comprando dos contratos, del de 155, el de 165, y estamos vendiendo dos contratos call de 160. Así que vamos a confirmar y nos vamos a la pestaña a ver lo que tenemos ahora mismo. Y aquí nos salen las cantidades que tenemos de cada uno de los contratos. Así que vamos ahora a adelantarlo en el tiempo, como hemos hecho anteriormente. Y vemos que no ha variado mucho, la verdad. Ahora mismo marca que hemos ganado 5, 10 dólares, está variando algo. Y en este caso, para cerrarlo, es exactamente lo mismo. Seleccionamos los contratos que hemos abierto, este call que habíamos comprado, el segundo que hemos comprado y estos dos que hemos vendido, que tenemos menos 2. Y le damos a cerrar la orden y vemos que ya aparece ahí vender el butterfly con estos strikes que hemos elegido. Al darle aquí ya vemos que al final hace lo opuesto que habíamos realizado antes, es vender uno, vender otro, las opciones call que estábamos comprando antes y comprar dos de la que estábamos vendiendo antes. Y ahora que hemos visto el cómo cerrar esos contratos, la siguiente pregunta sería ¿cuándo vamos a cerrar esos contratos? Por lo general vamos a querer cerrar los contratos antes de la fecha de expiración para evitar cualquier tipo de problema. Y no es tan solo únicamente cuando tengamos pérdidas o cuando nos puedan asignar acciones porque estamos, por ejemplo, vendiendo un contrato put. En el caso, por ejemplo, si tenemos una opción call que se encuentra in the money y hoy es el último día, hoy es la fecha de expiración, el broker, antes de que termine el día, podría ejecutar esa opción y asignarnos 100 acciones al precio del strike de ese call, ya que nos está dando el derecho a comprar 100 acciones al precio de ese strike. Y si eso no es lo que queríamos hacer, ahora tendríamos un problema, ya que tendríamos que esperar hasta el lunes para poder vender esas 100 acciones que nos han asignado. Por lo tanto, es muy recomendable que cerremos esos contratos antes de la fecha de expiración o si es en el mismo día, en el último día, que los cerremos a primera hora. Pero hay casos en los que nos interesa dejar que caduquen, ya que estamos de acuerdo con que nos asignen, por ejemplo, 100 acciones, ya que es parte de nuestro plan. Y en otros casos en los que, por ejemplo, ya hemos perdido dinero con esa opción y ya no hay ningún tipo de riesgo de asignación o de perder más dinero y no queremos pagar las comisiones que muchos brokers cobran por el hecho de cerrar los contratos que todavía tenemos abiertos. Y ahí lo tienen, amigos. Espero que la información sobre el cierre de contrato de opciones haya sido valiosa y les dé más confianza a la hora de realizar esas operaciones con opciones. Gracias por ver el vídeo y si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse al canal. Cualquier tipo de pregunta o tema específico relacionado con el trading o las opciones, no olviden ponerlo en los comentarios. Y recordad seguir aprendiendo y mejorando sus habilidades en el mundo de las opciones. Nos vemos en la próxima.